Pues muy bien, buenas tardes de nuevo, donde sea que se encuentren geográficamente, seguramente ya son tardes. Entonces, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, hablando acerca de Karuna. Nuestra querida Hadayasiri nos ha dejado una grabación. Como saben ustedes, Karuna surge a partir del contacto con el sufrimiento. Estando en meta, habiendo cultivado meta, cuando entramos en contacto con situaciones duras, con situaciones difíciles, cuando entramos en contacto con el sufrimiento, puede surgir la compasión de una manera espontánea. Eso es a lo que aspiramos, ¿no? Y de eso se trata Karuna. Entonces, Hadayasiri nos compartirá en el segmento que sigue a continuación acerca de ese surgimiento de Karuna a partir del contacto con el sufrimiento. Como les decíamos al principio del día, este es un día de práctica que surgió inspiradas todas, ¿no? Por el sufrimiento que estábamos atestiguando, en este caso en Valencia, después de los desastres naturales. Cuando surgió esta intención, todavía no había pasado el terremoto en Tíbet y no habían pasado los incendios que están ahorita en California, ¿no? Entonces, nuestra intención va para todos los seres que sufren, ¿no? Y que probablemente haya más, obviamente, ¿no? Estoy hablando exclusivamente de desastres naturales que tal vez ni siquiera sabemos qué más estén sufriendo otros seres, ¿no? Entonces, pensando en ellos y con la intención de que estén bien donde sea que se encuentren, les comparto a continuación la charla de Karuna que nos dejó por aquí Hadayasiri. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, si estáis viendo este vídeo es que no he podido asistir finalmente a esta parte del día de práctica, que se llama Abriendo el corazón con generosidad. Como esto era algo que podía pasar, he grabado esta charla para poder aportar un poco a esta preciosa e importante iniciativa. Bueno, por eso quiero nada más comenzar a agradecer a mis hermanas Dayabasini, Ratnadi, a Valladipa y a Casabadri esta oportunidad, pero sobre todo el hecho de que hayan pensado en hacer este día de práctica para el beneficio de las personas que han sido damnificadas por la Dana en Valencia, por las inundaciones del mes de noviembre aquí en Valencia. Yo creo que solo el amor, la compasión y la generosidad mueven una iniciativa así. Y la verdad es que también me conmueve ver vuestra respuesta. Yo no sé si muchos de vosotros habéis visto o tenéis en mente las imágenes de lo que fueron estas inundaciones y los días que se siguieron después del shock inicial ante la devastación que produce la naturaleza y la gran pérdida que hubo de vidas humanas y de animales. Aquí al día siguiente de las inundaciones, y esto es literal, cientos de personas se echaron a andar desde todas partes del país hacia las zonas afectadas. Iban con palas, escobas, comida, con sus manos y corazones para lo que se pudiera necesitar, para aliviar a los que habían perdieron todo, familiares, casas, amigos, mascotas, negocios. Ríos de personas cruzaron los puentes que quedaron en pie y llegaron ahí donde se necesitaba. No hizo falta tener grandes ideas o preparación profesional, ni siquiera ser especialmente fuerte, solo con sus manos y corazones dispuestos. En ocasiones tampoco se podía hacer mucho más. No había grandes obras que se pudieran hacer. La simple acción de acompañar, de preguntar cómo estaban, qué necesitaban, estar realmente presente con el otro,
sentir al otro. Fueron ríos de personas que cruzaban los puentes como ecos de esos ríos de aguas que cayeron y arrasaron las tierras. Esos ríos, bueno, me recordaron a este poema de Bhante Sangarashita sobre la compasión que me gustaría leeros ahora. Se titula Invocación. Lluvia que refrescas los campos, lluvia blanca de la noche que quedas como llovizna hasta el amanecer. Charcos de plata brillante de los que nacen arroyos, en lechos arcillosos y secos, baja a raudales, oh lluvia. Todo el día, toda la noche, a raudales, oh lluvia, a raudales, a raudales, a raudales. La compasión que sana el mundo, la compasión nacida de la vacuidad, resistente como el diamante y tierno como un pétalo, que traes paz a los corazones salvajes y turbulentos, das luz al amor. En el lecho humilde del yo, baja a raudales, compasión, baja a raudales como la lluvia sobre este mundo sin compasión, perdido. Baja a raudales, a raudales, a raudales. A estas alturas, pues bueno, no sé si igual se ha podido percibir que me han pedido traer unas palabras sobre la compasión, que en el budismo tiene el nombre de Karuna. Karuna, la compasión, es lo que nos hace verdaderamente humanos, diferentes de los animales, y es la emoción budista más valorada, junto con la sabiduría de conocer las cosas como realmente son. Compasión y sabiduría, karuna y praña, son dos caras de la misma moneda. Y esto es algo que, aunque se dice mucho, de alguna manera es importante que lo podamos comprender, y no solo comprender a nivel intelectual, sino también experimentar. Necesitamos comprender a través de una visión sabia y correcta la naturaleza de nuestras vidas, de nuestra existencia, y que esta visión se convierta en una experiencia verdadera que nos pueda abrir al mundo, a los demás. De esta manera podremos responder desde meta, desde ese amor profundo y sin barreras al mundo y su dolor. Esta respuesta será compasión. Cuando el Buda ve el mundo con los ojos de Buda, surge la compasión. Hay un mito muy conocido de los momentos después de la iluminación del Buda, cuando comprende que aquello que él había alcanzado era sumamente sutil y difícil de comunicar y de realizar para otros. Se dice que estaba el Buda sentado todavía bajo el árbol Bodhi tras su iluminación. Se le acercó una serpiente que, enrollándose por todo el cuerpo, llegó a formar una caperuza para protegerle de las lluvias. Esta serpiente se llamaba Muchalinda. Muchalinda, conociendo este pensamiento del Buda, quizás la duda sobre si podría comunicar aquello que había logrado, se transforma en Brahma, un dios joven y esbelto, que se inclina ante él y, reverenciándole, le suplica que por favor comunique lo que ha logrado, ya que hay seres con poco polvo en sus ojos que pueden ver como él. Entonces, ante el Buda, se desplegó la visión de un estanque de lotos. Mientras miraba el estanque, observó los tallos, las hojas y las flores, y reflexionó sobre las diferentes fases del crecimiento de un loto. Las raíces enterradas en el fango. Algunos tallos habían salido a la superficie. Había flores de loto totalmente cerradas, otras semiabiertas, otras completamente abiertas y otras marchitas. Y ninguna era igual. Y comprendiendo que los seres humanos somos como estos lotos, cada uno en diferente fase de nuestro desarrollo humano y espiritual, y con diferentes disposiciones naturales,
comprendió que él tenía que enseñar en Dharma lo que había redescubierto y realizado de diferentes maneras a cada ser. Y así comprendió que había de volver a la sociedad y enseñar. Yo creo que lo que movió al Buda a enseñar después de la petición de Brahma, después de esta visión de la naturaleza de nuestros condicionamientos, es que siente compasión por los seres humanos. Bueno, como definición, karuna, compasión, traducida al pali, esta palabra significa experimentar un temblor o palpitación del corazón en respuesta al dolor de un ser. La manera en que se entiende en el budismo es que la compasión es una emoción, es decir, es algo que nos mueve a la acción en el momento en que tú, desde un corazón lleno de bondad, de meta, ves a una persona que está sufriendo. En ese momento, meta, el amor incondicional, se transforma en compasión. Entonces la compasión es básicamente una respuesta de amor al sufrimiento de otros. Muchas veces se percibe como un deseo intenso de aliviar ese sufrimiento. Pero es mucho más que un sentimiento o una emoción, incluye ese movimiento, ese deseo, esa actitud, una conciencia que se dirige a todo el mundo. Aunque como el Buda, nosotros necesitamos tener una visión y percatación que vaya más allá de simplemente experimentar o pensar en el sufrimiento, que nos dé claridad y nos permita verlo y comprenderlo, y abrirnos a él sin sentirnos devastados. El Buda, en su primera enseñanza a las 4 nobles verdades, habla precisamente de dukkha, del sufrimiento, como una marca de la existencia humana, de nuestras vidas. Esta es la primera noble verdad. El Buda no quiso decir con esto que toda nuestra vida, nuestra experiencia de la vida sea solo sufrimiento. Solo dice que como seres humanos, condicionados por nuestra manera limitada de ver el mundo y los demás, limitado por ese prisma del yo, de mí, de lo mío, esa manera de ver y estar en el mundo es sufrimiento. Nos pasamos los días deseando esto que creemos que nos hará felices o rechazando aquello porque nos desagrada de una manera inconsciente, instintiva, compulsiva y en automático. De forma que huimos de lo que no queremos o corremos hacia lo que sí que nos da placer y pronta satisfacción, como si no hubiera un mañana, protegiéndonos y defendiéndonos constantemente. Esta manera de ver y de estar en el mundo es sufrimiento. Y si examinamos nuestra experiencia, pues no podemos negar que el sufrimiento existe. Y aunque no es toda nuestra vida, el sufrimiento es algo que nos acompaña a lo largo de la vida en muchos momentos y en diferentes maneras. El dolor físico, no tener lo que deseamos o perderlo, o darnos cuenta de que cuando lo tenemos no es lo que anhelábamos. El dolor físico, la pérdida, los desastres de la naturaleza son algo definitivamente inevitables hasta cierto punto. Pero todo lo que hacemos por no querer o no poder aceptar estas experiencias es sufrimiento añadido. Nuestro rechazo, miedo, ansiedad, enojo, el mirar a otro lado, culpar a otro o a Dios. Esa manera en que normalmente nos relacionamos con lo que ocurre de doloroso en la vida es más sufrimiento. Y todo esto, dijo el Buda, esta percepción y hábitos tan arraigados sí que se pueden cambiar. Quiero ahora traeros una cita de Sharon Salver, cuando a su vez cita el Mahabharata, porque creo que ilustra un poquito lo que estoy diciendo. Dice, ¿qué es lo más maravilloso de todo el mundo?
Lo más maravilloso de todo el mundo es que en torno a nosotros mueren personas y no creemos que esto pueda sucedernos. Bueno, pues por esto el primer paso para la compasión es ver dukkha. Para desarrollar compasión necesitamos reconocer que existe el dolor y la aflicción. Pero también necesitamos poder abrirnos a ambos. Aunque es una realidad difícil de acoger. Por esto hemos creado un mundo en el que vivimos, enajenados de estas experiencias y mirando a otro sitio. Me recuerda mucho al palacio, esta sociedad en que vivimos, este mundo que hemos creado. Me recuerdan al palacio en que estaba confinado Siddhartha Gautama antes de ser Buda. El padre de Siddhartha construyó un palacio lleno de belleza y placeres, bailes, música y goces sin fin, como un mundo de dioses, en el que no había dolor, no hay vejez ni muerte. Y esta es una parábola muy conocida de la vida del Buda, antes de ser Buda, como era Siddhartha Gautama. Siddhartha sale en 3 ocasiones del palacio y en cada salida tiene una visión de un viejo, un enfermo y un muerto, como por primera vez. Y como por primera vez viendo esta realidad de la vida, decide abandonar esta burbuja, este palacio, este refugio ficticio y sale en busca de aquello que pudiera liberarlo, que pudiera eliminar ese sufrimiento. Se dice que este impulso para buscar la liberación del sufrimiento ocurrió tras pensar en sí mismo y los seres queridos, atravesando en su vida por la vejez, la enfermedad y la muerte. Su búsqueda comienza después de estas visiones de sufrimiento que hay en la vida humana y lo hace para liberarse y liberar a los demás, por compasión. Estas visiones simbolizan un pequeño despertar o percatación, el punto de inicio de su camino. Creo que puede resonar con el punto de inicio de muchos de nuestros caminos, o quizás con experiencias parecidas. Personalmente, la muerte de mi padre fue lo que me llevó al Dharma. Yo, por supuesto, había tenido otros familiares que habían fallecido, pero fue con su repentina muerte. Apareció una mañana muerto en el suelo de la cocina, que como un rayo me deslumbró y traspasó, dándome cuenta en medio del dolor de que todo termina y también lo haría mi vida, de lo fugaz de la vida y de lo precioso y valioso que es esta oportunidad. Tener esta experiencia de dukkha y de percatación de la impermanencia, aunque todavía sin mucha comprensión, la verdad, fue liberador para mí. Recuerdo que sentía mi corazón explotar de gratitud y amor. Pensaba que mi padre me había regalado eso. ¿Quién sabe, verdad? Para mí fue crucial que poco después escuchara el Dharma, en especial una charla sobre los preceptos, y me sintiera como transportada. De joven, yo había sido muy idealista. Tenía tantas ganas de cambiar el mundo y de ayudar a otros. Y bueno, con el tiempo y la necesidad de encajar en la sociedad, me zambullí en el mundo materialista, con sus necesidades y agobios, con sus insatisfacciones y competitividad. Era tan plano, tan autorreferente y tan en supervivencia. Después del fallecimiento de mi padre, cuando escuché esta charla sobre los preceptos, sentí que había llegado a mi hogar de nuevo y que había recuperado como una joya olvidada. Ver y comprender dukkha es el primer eslabón hacia la liberación. La liberación de nuestros hábitos y de nuestra forma de ver las cosas equivocada. Pero, ¿esto es real en nuestra vida? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad?
¿Estamos de verdad en contacto con Dukkha? Bueno, yo creo que todos sabemos que como sociedad hacemos como hizo el padre de Siddhartha, creando lugares donde ocultamos el dolor, hospitales para enfermos para no ver la enfermedad, residencias de ancianos para no ver la vejez, sanatorios para no estar con los muertos. Hemos creado refugios para evitar ver el dolor y el sufrimiento, refugios físicos y emocionales, como las cosas que tenemos, los bienes materiales, sueños de constante progreso, de que todo en el futuro se solucionará y estará mejor. Todo estará mejor después. Y esto parece que nos alivie momentáneamente, pero en realidad nos está enajenando y nos separa de nosotros, de nuestra experiencia y también de la experiencia y de los demás. Nos deja desolados y anhelantes de vivir en el futuro, siempre en esta esperanza de que habrá una solución última en que todo esté bien, y dejando que este presente se quede inválido, pobre, siempre imperfecto y del que queremos escapar. Escapar del sufrimiento ocultándolo, silenciándolo. Y lo que conseguimos al final es tener miedo, miedo de lo que no conocemos, lo que no se ve. Nos da miedo ver y experimentar. Dice Sharon Salzberg en su libro de Amor Incondicional, voy a citarla: nos da miedo el diferente, el que sufre, el enfermo y el viejo, el que muere. Y en esta recreación de una sociedad sin dolor o sufrimiento, vivimos enajenados en trabajos que, prometiéndote una realización profesional, son como poco competitivos y estresantes, y en muchas ocasiones agotadores y abusivos. En familias perfectas, entre comillas, donde apenas nos conocemos verdaderamente. Familias con traumas ocultos, donde se oculta el dolor a los niños. Así aprendemos a no confiar en nuestra propia experiencia, porque no es como debería ser. Nuestra experiencia real resulta que no es apropiada. Rechazamos todo el sufrimiento propio y de las personas que queremos, y esto crea una brecha entre nosotros y el mundo. Ocultamos y apartamos la vista de las personas que padecen porque es humillante y nos da miedo. Bueno, y todo esto pone distancia entre nosotros y el sufrimiento. Hemos crecido y sido enseñados que el sufrimiento es malo y hay que evitarlo. Y sin embargo, es todo lo contrario. Al reconocer que el sufrimiento existe, lo que nos va a hacer es sentirnos más en sintonía con el mundo, los unos con los otros. Solo si podemos ver y contemplar lo que es real, podremos dar este primer paso a la compasión. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que todos sufrimos y podemos comprender que esto nos iguala. Nos sentimos en sintonía con los demás, con todos los seres que sufren como tú. Y sin embargo, la compasión es algo más que una sensación de sintonía. Es más que la empatía. Con la compasión nuestro corazón se mueve, es activo y desea aliviar su sufrimiento, el sufrimiento del otro. No solo lo desea, sino que también se implica en desarrollar las herramientas que lo puedan aliviar. Pero hemos de tener las maneras adecuadas y beneficiosas para poder estar en contacto con esta realidad de dukkha, del sufrimiento, si no puede desbordarnos y rompernos. Hemos de aprender a saber cómo abrirnos al dolor y cómo establecer una relación con él. Quiero hablaros de un mito, otro mito que puede ayudarnos a esto que estoy
diciendo en este momento. Estaba Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión. Avalokiteshvara, el Señor que mira hacia abajo y ve el sufrimiento del mundo. Estaba viendo el infinito sufrimiento de todos los seres e intenta responder a cada ser para aliviarlo, pero dándose cuenta de que no tiene fin, de que no puede abarcar a todos, se desborda y desespera y se rompe en mil pedazos. Y entonces Amitabha, el Buda rojo del amor incondicional, su padre espiritual, viendo a Avalokiteshvara roto, junta todos los pedazos y los recompone ahora, con 11 cabezas para mirar en todas las direcciones y 1000 brazos para abarcar a todo el mundo. Y en cada mano un ojo para ver la verdad del sufrimiento y sus causas, y un implemento diferente para aliviar a cada ser. Es Metta, Amitabha, quien recompone a Avalokiteshvara. La compasión no se puede forzar, surge de Metta, y solo desde Metta podemos sostener y abrirnos a la experiencia del sufrimiento. La compasión no puede ser una emoción que nos rebasa y nos hace sufrir, nos deja sentirnos completamente paralizados por el dolor. No es una emoción que automáticamente nos lleva de aquí para allá, intentando desesperadamente quitar este sufrimiento o aquel. En el fondo es una emoción sobria pero intensa, y es una energía que busca abrazar y calmar el dolor del otro. Por supuesto que después esta energía puede crear una acción, puede transformarse en una acción creativa. La compasión no es algo débil y no es la subyugación de ti mismo por el dolor de otro. No es la sensación de tener un cuchillo clavado en el corazón y la experiencia intensa del dolor del otro. Esto es el enemigo cercano de la compasión, que nos ata de manos y nos bloquea, nos lleva a la desesperación, a la pesadumbre, a la desorientación, a la ira. La mente compasiva lo que hace es que se pone del lado del que sufre y lo acompaña en su dolor. No se pone exactamente en el mismo lugar, porque al final, si tú sufres y yo me pongo a sufrir contigo, realmente no te estoy ayudando. Me acuerdo que tuve una experiencia así a los comienzos de estar en el Dharma. Tengo una amiga muy querida cuyo hermano falleció en poco tiempo de un cáncer. Yo siempre he admirado y admiro mucho a esta amiga por sus cualidades de independencia, de resolución, por su confiabilidad y lealtad. Es una mujer de acción, resuelta. Y la muerte de su hermano la quebró. Ella me llamó y recuerdo ir a su casa varios días para estar juntas. Conforme iba sacando su dolor, me acuerdo querer más y más, con más y más intensidad, quitarle la experiencia, o al menos darle una solución. Intenté hablarle del Dharma y lo que había aprendido, abrazarla y escucharla, pero no tenía consuelo. Yo me desesperé. Con el tiempo me di cuenta de lo que era mi desesperación, que no solo estaba ahí porque no podía aliviar su sufrimiento, era porque no podía aceptar su sufrimiento, porque en ese sufrimiento había algo mío, en ella también. Era una necesidad mía puesta en ella y no poderla ver rota, esa mujer fuerte e independiente ante la inevitable pérdida. Así que otro impulso que se puede confundir con la compasión, otro impulso ante el sufrimiento es que queramos controlarlo o pararlo.
Y si no podemos controlarlo, sentimos ira o miedo o nos deprimimos. A veces se transforma en indignación justificada ante injusticias o abusos, o abatimiento ante la guerra o la pobreza o los desastres naturales. O como decía, esto puede parecernos compasión, pero es un enemigo cercano. Se parece, pero no lo es. Porque nuestro corazón también tiembla y se agita ante estos acontecimientos, pero por debajo hay ira, miedo, aversión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando la sociedad en que hemos crecido y de la que hemos aprendido oculta el sufrimiento? Cuando sentimos que al entrar en contacto con él nos desborda el dolor o la ira o la indignación, o sentimos que la tierra se abre bajo nuestros pies. ¿Cómo podemos ser capaces de sostener o aceptar este dolor? Y podemos ver con sinceridad nuestra respuesta, con sinceridad y claridad ante lo que hay. Bueno, mi querida amiga y preceptora Sadhgara me enseñó que para poder ver y sostener una visión y que no nos enajene o trastorne, para poder desenmarañar nuestras mentes, pulir o purificar nuestro corazón, abrirlo, esponjarlo y deshacernos de nuestra necesidad, de lo mío, del mí, del yo, esta necesidad de protegerlo, de sentirse aislados. Tenemos que aprender a ser buenos horticultores. Ella nos dice, voy a citarla: cuando cultivamos es bueno tener una actitud del buen horticultor. Hay que limpiar la tierra, hay que plantar semillas, no crecen instantáneas. Hay que regar, quitar malas hierbas y a su debido tiempo crecen sanas y ricas. Todo esto se hace con amor. Cultivar es un arte y no hay crecimiento instantáneo. Y disfrutar del proceso es sabio. Esta última frase, bueno, a mí me dice que ser budista no es estar con el alma en pena, recorriendo y sosteniendo el sufrimiento del mundo. Pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo podemos disfrutar de un proceso como el de estar en contacto con el sufrimiento y responder a él con ligereza? Parece casi masoquista, ¿no? Nuestro camino ha de tener el sabor de la libertad, pero tiene que tener alegría. Por eso hay otra cualidad muy valorada en el budismo, que es mudita, la alegría empática. Mudita se despierta cuando podemos apreciar las buenas cualidades, las buenas acciones, fortalezas, logros, la felicidad y la paz de otros. Es una capacidad de apreciar y deleitarse con lo bueno, de sentir agradecimiento por la vida, por lo que se nos ha dado, del regocijo porque otros avancen y se liberen de lo que les hace estar atrapados y sufriendo. Mudita es necesaria para ser un buen horticultor. Alivia el corazón compasivo para que no se sienta avasallado por el dolor. Esta actitud de alegría por lo bueno y lo bello de los demás y de uno mismo equilibra la visión del sufrimiento y hace que tengamos más ecuanimidad. El estado de compasión como temblor del corazón necesita surgir con esta cualidad de ecuanimidad. El reconocimiento y la alegría de que igual que yo, todos los demás seres tienen el deseo de ser felices y de no sufrir, nos va a servir de recordatorio contra nuestro egoísmo, contra la comparación, el juicio, la separación, el miedo de sentirnos separados, del miedo que nace de lo que ocultamos, de lo desconocido. Hemos de aprender a ser buenos horticultores,
con ternura y ligereza. Ay, pero a veces la voluntad, la práctica de intenciones, los ideales, nuestro esfuerzo no son suficientes. Bueno, entonces yo solo puedo que dejarme en manos de algo más grande que mí misma. Invocar esas fuerzas benignas del universo que para mí están representadas en Tara. Tara Verde es una bodhisattva, la Buda, que es la quinta esencia de la compasión. Dice la puya de Tara que nos escribió Besandara. Dice así, unos versos que tengo grabados. Reina misteriosa, en la profunda medianoche de la desesperación, cuando no hay lugar seguro, ni claridad, ni certeza, tú apareces. Tara acude a salvar a los seres que sufren. Ella tiene en su postura una perfecta armonía y equilibrio entre quietud y acción, introversión y extroversión, compasión y alegría. El mito dice que Avalokiteshvara, el que mira hacia abajo al sufrimiento del mundo, lloraba al ver lo inagotable de esto, ¿no? Y de sus lágrimas se hizo un lago, del que surgió Tara Verde, la quinta esencia de la compasión. En las imágenes tradicionales ella está sentada, una parte de su cuerpo en quietud, su mano tocando el corazón, en el mudra de ir al refugio de la que surge un loto. La joya está en el loto, como en el mantra de Avalokiteshvara, su padre espiritual, y la pierna recogida en profunda meditación y contacto consigo misma. Como Amitabha en meditación, ella responde desde Metta. Esta es la parte de su linaje de la familia del loto. De otra parte, Tara también tiene la familia del karma, de Amoghasiva, su consorte, que combate el miedo y da intrepidez. Ella tiene su mano derecha extendida en el mudra de dar, de la generosidad, y su pierna derecha también pronta a bajar al mundo para socorrer. Es la acción hábil que nace espontánea de la compasión. Desde esa mano en el corazón en contacto con el refugio en las tres joyas, cultivando amor, su compasión surge naturalmente. Tara aprecia a cada ser, la belleza de cada ser, con la sabiduría de Amitabha. Al tocar el sufrimiento desde esta mente-corazón purificada, llena de amor, hay una comprensión también de que al final somos todos iguales. Es compasión que nace de la visión clara de comprender y experimentar la verdad del sufrimiento que a todos nos iguala. Esa es la sabiduría de la mano que da, extendida, sin distinguir, sin compararse. Las lágrimas de Avalokiteshvara son la quinta esencia de la compasión. Tara es activa, es la respuesta que se pone en movimiento desde el corazón de Metta. Hay también unas imágenes de Tara Verde de pie que no son tan conocidas como las que está sentada. Me gusta lo mismo que otras imágenes del Buda de pie caminando y enseñando a cada ser de la manera que necesita y que puede comprender. Tara está de pie para responder al mundo, no desde las alturas. Ella camina por el mundo en equilibrio, con el mudra de ir al refugio y el de la generosidad. Cuando ya no sé qué puedo hacer y no siento lugar seguro, ni hay claridad, o siento miedo o estoy abrumada por lo que veo,
en el mundo por el dolor de otros seres o mis límites y mi pequeñez, me refugio en Tara y puedo confiar. Ella actúa sin ego, por eso su respuesta es inagotable y llega a mí. A veces los seres humanos tenemos respuestas similares, porque Tara y lo que representa está en nosotros esperando florecer, esperando que algo las toque para brotar y responder. Hace poco vi a Tara en esa oleada de personas cruzando los puentes y dando socorro, escucha, apoyo. Y la veo en cada gesto de sensibilidad y cariño de tantos hombres y mujeres cuando acuden a aliviar a otros. Cuando soy capaz de mirar y sentir lo bueno y bello de los demás, siento a Tara dentro de mí y la veo fuera actuando en el mundo. Veo compasión y esto me llena de amor, de confianza en el ser humano y de esperanza. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por haber venido y también por escuchar. Pues muchas gracias. Cerramos entonces con reflexión, ¿verdad? Esta etapa y nos vamos con Abayadipa. Adelante, querida. Vale, entonces vamos. Esta va a ser